Buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a nuestro taller del día de hoy en el contexto del proyecto 1000 Decálogos por una educación no sexista. Estamos convocando a 1000 colegios que sean parte de esta campaña, que puedan construir de manera democrática y participativa un decálogo, que de algún modo sea un compromiso conjunto para la comunidad en relación a ir construyendo escuelas como espacios seguros, sin violencia, sin discriminación. En ese contexto también ponemos a disposición de ustedes un plan de capacitación gratuito en horario protegido para docentes a nivel nacional, y hoy día vamos a trabajar el concepto masculinidad, masculinidades con el profesor Evanir da Silva, que nos ha acompañado además en muchas ocasiones con este taller, con otros, y de gran apoyo en todas estas iniciativas que estamos haciendo en la construcción de una educación no sexista. Bienvenido, Evanir. Hola, gracias. Gracias por la invitación y hola a todos que están en los distintos territorios. Acá nosotros desde Santiago Centro, centralizado, ¿no? Un gusto estar aquí nuevamente con este diplomado, con este espacio, ¿no?, de educación no sexista, tratando de aportarles en la reflexión justamente respecto a la temática, como dijo Rosita, ¿no?, de masculinidad y masculinidades, ¿no? Con el subtítulo, ¿no?, Viejos problemas en nuevos trajes, ¿no? La idea es justamente con eso, con ese título, un poco abordar algunas líneas de reflexión y relacionarlos, digamos, en la conversa. Espero que también ustedes me hagan preguntas y hagamos una pequeña conversa también en ese sentido, más que una exposición solamente, y que en fondo podamos ir viendo algunos elementos, ¿no? En general, parto al tiro hacia la materia, pero quisiera también comentarles que me gustaría que anotasen una frase, o las dos frases, para como empezar, digamos, la reflexión, y retomar, ¿no?, y repensar, y repensando a medida que avanzamos hoy día, ¿no?, en el tema de la masculinidad o masculinidades, en función de dos elementos que están bastante presentes hoy día en el debate, ¿no?, en los medios de comunicación, o incluso indirectamente en las conversaciones que uno tiene en distintos espacios, ¿no?, no solamente educacional, que tiene que ver con el concepto de crisis de masculinidad, ¿no?, que entendemos por la crisis de masculinidad, y por otro lado, las nuevas masculinidades, ¿no? Estos dos elementos correlacionados o relacionados, quiero que anoten eso, ¿no? Es decir, cuando se habla de crisis en masculinidad, usualmente se refiere a, o me refiero a esto de tal manera, ¿no? Y entiendo por nuevas masculinidades, y ahí uno rellena como el espacio, ¿no? Simplemente como dos preguntas para tener en cuenta en esta reflexión que propongo, digamos, plantear, y que lo podemos retomar, ¿no?, para ver al final cómo sigue el modo de responderlas, ¿no? En el sentido personal o en el sentido más colectivo, social, ¿no? En ese sentido quiero que, antes de partir, poner esto como ejemplo, ¿no?, como un ejemplo para ir pensando, repensando, antes de llenar con materia, ¿no?, por decir así, ¿no? Usualmente cuando entramos quizás incluso independientemente del tema, ¿no?, yo suelo plantear, cuando hablamos de masculinidad o masculinidades, ¿no?, habría que distinguir al menos desde tres lugares, ¿no? La masculinidad o la masculinidad es como un campo de vivencia, ¿no?, cuando hablamos del concepto, de la palabra, ¿no?, pero nos situamos desde de la vivencia como varón, ¿no?, o de lo masculino, o como sujeto masculino. Masculinidades, por otro lado, es también un campo de estudio, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a las masculinidades, nos referimos usualmente, o algunas pueden referirse a ellos como un campo de estudio, ¿no? No tanto como un campo de vivencia, sino un campo de estudio. Y tercero y último, o penúltimo, pues se pueden obviamente agregar otros, digamos, en ese sentido, es un campo de acción, ¿no? Estoy pensando fundamentalmente varones que están en un colectivo o tienen un grupo de pares, etcétera, etcétera, ¿no? La masculinidad como más que un campo de vivencia como individual, ¿no?, lo subjetivo, lo simbólico, es como el campo de acción, ¿no?, del sujeto masculino, ¿no?, en términos colectivos, ¿no? El tema de la manada, por ejemplo, pero también los colectivos de varones, etcétera, etcétera, ¿no?
La importancia de esta división o similares, ¿no? Tiene que ver con un poco clarificar, ¿no? Desde dónde estamos hablando, o cuando se habla de masculinidad se habla desde un cierto lugar, ¿no? O desde una cierta mirada, ¿no? Entonces simplemente es para ubicar, ¿no? El lugar de enunciación, digamos, o percatarse del lugar de enunciación cuando estamos hablando de masculinidad. Y cuando hablamos en general de otras cosas, de género o de estudios críticos, no sé, hay otros temas, ¿no? Pero básicamente eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta que un poco incluso suscita, ¿no? La presencia de un curso de masculinidad o un conversatorio, etcétera, es siempre la pregunta, ¿no? ¿Qué son o qué es la masculinidad, ¿no? En singular y en plural, ¿no? ¿Qué es la masculinidad y qué son las masculinidades, ¿no? Son dos preguntas distintas pero adyacentes, ¿no? En ese sentido, ¿no? La masculinidad son identidades, o en plural, ¿no? Son construidas socialmente como así lo plantea el concepto de género, ¿no? El gran paraguas, ¿no? Que por lo menos yo considero que tiene la masculinidad, ¿no? Los estudios de la masculinidad. Así como entonces opera la identidad social, este sistema de medición, ¿no? En términos de la identidad de género, tiene que ver con el mandato básico, ¿no? O los mandatos que se tiene que cumplir en tanto varón, o lo podemos hacer en símil en relación al femenino, y ahí también aplicamos el espectro, digamos, de género en general. Es decir, si no se cumple con un estándar, ¿cierto? El binarismo, hombre-mujer, el sistema social o el entorno, el contexto social, hace ver que el sujeto en particular, ¿no? Cumple o no cumple con ciertos estándares, ¿no? Entonces este panorama, ¿no? De que estos estándares o estas mediciones, mandatos, no están cambiando, nos hablan de que también no solamente el sujeto cambia, sino que está cambiando el contexto, ¿ya? Entonces ahí Quino nos entrega esta gráfica, ¿no? Un poco para ejemplificar en el caso de los varones, con el caso del sastre, ¿no? El sastre es el medidor, ¿no? El agente social que mide si el sujeto, en este caso el varón, tiene o no las medidas que corresponden, entre comillas, ¿no? Entre comillas, naturaleza, al varón, ¿no? Y al no cumplir con estas medidas, que en el fondo es el modelo que tiene atrás, ¿no? Del sastre, si no se cumple, se ríe, ¿no? Entonces ahí hay un modo de control, ¿no? Control social respecto a la condición de lo masculino, ¿no? En este caso, ¿no? Femenino también tiene su propia versión de indicadores, si no se cumple con lo femenino, entonces, por tanto, ahí hay una risa, ¿no? Que también regula al sujeto, ¿no? De si cumple o no los indicadores, ¿no? Y esto va operando dinámicamente en todas las dimensiones sociales, ¿no? El contexto familiar, laboral, grupo de pares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí este mecanismo, ¿no? Que es parte del mecanismo de género, es un mecanismo que en términos de estructura social está operando y funcionando y opera por sobre los sujetos, ¿no? Aquí también entramos en la idea que mencionaba recién, ¿no? La idea de la masculinidad como un campo de estudio, ¿no? Un poco para, desde la metáfora, ir directamente a un poco de contenido, ¿no? Al principio, como bien las feministas y los primeros, digamos, revisiones que se hizo de los mundos académicos, se planteaba que la academia, evidentemente, como igual sigue siendo hoy día en cierta medida, o en gran medida, pero distinto a esa época, era que no había una lectura de género y por tanto era una era protogénero, en el sentido de que se hablaba de género, pero a la vez no, ¿no? Simone de Beauvoir hablaba de género, pero sin usar el concepto de género, pero conceptualmente hablaba del concepto, ¿no? Aunque no estaba mencionado. Entonces, en la época de los 60, 50, 60, ¿no? Inmediatamente después de las posguerras, había material, reflexión, producción académica, por decir así, del tema de las masculinidades, ¿no? Sin embargo, esta no estaba siendo mirada desde un eje, digamos, racial o étnico o de género, sino que simplemente eran estudios, ¿no? Entre comillas, objetivos, monografías, ¿no? En donde analizaban, ¿cierto?, el comportamiento de sujetos masculinos, heterosexuales en general, y cómo se comportaban ellos, ¿no? Y ahí había un abordaje, ¿no? Una protoera
los estudios de masculinidad, en el sentido de que se empezaba a ver los sujetos masculinos como seres específicos dentro de la organización social, ¿no? Y que tenía un orden basado en el sexo, ¿no? Un orden distinto, ¿no? Como esto de lo clásico, ¿no? De hombres recolectores y mujeres, o sea, hombres cazadores y mujeres recolectoras, ¿no? Que también a medida del tiempo se ha ido rompiendo, ¿no? Entonces esta es una primera era, ¿no? Durante los 60, obviamente, en el mundo occidental en específico hay una movida de los derechos civiles bastante fuerte, ¿no? Y empieza a aparecer en los 80, ya 80 y 90, una producción académica que también se sostiene sobre la base de esa movilización cívica, ¿no? En el mundo occidental, ¿no? En 1980 aparece Joseph Plecks con The Myths of Masculinity, o sea, los mitos de masculinidad. Vale la pena mencionar también una cuestión que está entre medio, ¿no? Maurice Cotelier, ¿cierto? De la antropología económica, la producción de grandes hombres, en donde hay un análisis justamente económico y género primario, ¿no? O básico del tema de los varones en Papua Nueva Guinea. Después la mirada de Kimmel y Harry Broad, ¿cierto? Sobre Changing Men y The Making of Masculinities, que ya son estudios más, por decir así, un tinte más político, ¿no? Por decir así. Resuena también, justo en el principio de los 90, el Robert Bly de Iron John, o sea, que es un poco una mirada de la psicología arquetípica, ¿no? O sea, plantea esta mirada sobre el amante, las cuatro figuras básicas, ¿no? Masculinas, pero siempre desde lo heterosexual: amante, héroe, sabio y guerrero, ¿no? Kaufman después aparece con su libro Cracking the Armor, o sea, rompiendo la armadura. Elizabeth Badinter, ¿cierto? Con XY, identidad masculina, que es el gran, yo creo que lo considero como el gran referente, al menos en mi caso, del estudio de masculinidades. Plantea básicamente las tres normas, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, de la masculinidad. En América Latina aparece Norma Fuller, junto con otros que vamos a ver recién, de los elementos de la constitución de la identidad masculina heterosexual clase media en Perú. Y después Connell, Raywin Connell, que si bien tiene varios estudios previos, ¿no? Desde la educación, sociología de la educación, etc., tiene el libro de Masculinities, que en fondo es su gran libro, ¿no? En el cual todos, digamos, es como la segunda Biblia, ¿no? Aparte de Badinter, que habían mencionado recién, ¿no? Y aquí hay un contexto más latinoamericano, ¿no? De José Olavarría, los Viveros, Gary Baker, Miguel Ángel Mancilla, el estudio de Pablo Astudillo sobre la homonormatividad de la chilena, sobre el tema de la sociabilidad en el espacio gay en Santiago, y también en esa misma línea el estudio de Daniel Benavides sobre el concepto de oso, ¿no? Que es un poco una revisión, una mirada, ¿no? Sobre lo masculino homosexual, que toma, digamos, una lista bien interesante durante finales de los 90, principios del 2000, respecto a lo masculino, ¿no? Cómo hay una transformación, ¿no? De la homosexualidad en función del patriarcado, etcétera, en relación al patriarcado. Entonces ahí también tenemos un par de referencias, digamos, a nivel latinoamericano, ¿no? En el caso de Chile, José Olavarría inaugura, digamos, los estudios de masculinidad con su libro Hombres a la deriva, con la pregunta, ¿no? A propósito del cambio de milenio, cambio de siglo, y ahí inicia como también una época de alta producción, por lo menos en Flaxo Chile, respecto a el tema de la masculinidad. Hay una red de masculinidad académica, ¿no? Que en esa primera mitad desde el 97, 98, hasta finales de 2008, 2009, logra hacer una producción más o menos relevante respecto al tema de la masculinidad en el caso de Chile, ¿no? También hay estudios históricos, ¿no? A propósito de esto de que no solamente hoy día hay nuevas masculinidades o hoy día recién, entre comillas, está apareciendo el tema de masculinidades, sino que también hay desde, como dije, la historia, ¿no? Algunas referencias que uno puede hacer respecto a esto de qué implicaba ser varón, no solamente hoy día, ¿no? Como si fuera solamente hoy día que aparece esta idea de ser un masculino o ser el sujeto masculino hoy en día,
sino que esto también está en el contexto histórico, ¿no? O hacia atrás, ¿no? Está el estudio de John Tosh y Michael Roper sobre hombres, ¿no? Del 1800, que básicamente habla de el trabajo, el hogar y asociación entre hombres, ¿no? Perdón. En Gran Bretaña, ¿no? El siglo XIV, siglo XV, ¿no? Es como uno de los primeros referentes que podemos encontrar. En el caso de Chile también tenemos referentes a principios del siglo XX, ¿no? El estudio de Thomas Klubok sobre clase, género y política en la mina del teniente, durante 1904 y 1951, ¿no? También ahí hay un tema de un poco al estilo de Salazar, ¿no? En el sentido de que a rebeldes que se transforman o se transmutan, ¿no? En mano de obra estable, calificada y casada, ¿no? Como la idea del sujeto moderno respetable, ¿no? De sujeto esperable que la modernidad produciera, ¿no? No simplemente eh, que estuviera, no sé. Yo creo que ahí hay hartos elementos, por ejemplo, más literarios, ¿no? Que uno puede colocar en contexto. ¿Cómo se llama? El Hijo del Ladrón, de Gonzalo Rojas, si no me equivoco, ¿no? También son esas figuras de los masculinos en primera mitad del siglo XX, ¿no? Cristian Gasmuri también, el 48 chileno, igualitario, reformista, radicales, masón y bombero, también muestra esto de lo que plantea John Tosh, ¿no? De la agrupación de varones, ¿no? En este caso heterosexuales, en el contexto de la construcción de la nación, ¿no? Entonces ahí también tenemos como estas aproximaciones históricas, ¿no? En donde se configura justamente una imagen, ¿no? de lo masculino, ¿no? Bandidaje rural en Chile Central, también una referencia a la época previa, ¿no? Finales, en la segunda mitad del siglo XX, con Jaime Valenzuela, que tiene que ver con como esto de hijo de ladrón, ¿no? El tema de las masculinidades marginales y fracasadas, ¿no? Contrabandistas, etcétera, etcétera, ¿no? También está el artículo de Pepe Bengoa sobre la formación de lo masculino en Chile, en el libro editado por Sonia Montesino, en donde, claro, hace la relación entre la formación e institucionalización de la violencia, ¿no? Con el tema de lo masculino, ¿no? Con portales, ¿no? O sea, cómo portales configuran no solamente una nación, sino una forma de pensar la realidad en términos masculinistas, ¿no? Como diría yo. ¿Ya? Obviamente se acuerdan, ¿no? De la moneda, ¿no? 100 pesos, ¿no? Que dice por la razón o por la fuerza, ¿no? Entonces ahí tenemos, claro, la instalación de una forma masculinista, ¿no? De pensar la realidad, ¿no? En términos de patriarcado, ¿no? Entonces sí hay un par de referencias que podríamos seguir, ¿no? Casi infinitamente, como todas las cosas, ¿no? Pero al menos una primera referencia, ¿no? A la idea de los campos de la masculinidad, ¿no? Aquí está el libro de Maurice Godelier, ¿cierto? El clásico en la antropología respecto a del Papua Nueva Guinea, ¿no? De cómo la sociedad de horticultores y criadores estaba ordenada en relación al consumo de los cerdos, ¿no? Altamente jerarquizada y ritualizada, ¿no? Y estas imágenes, ¿cierto?, que plantean ese análisis, ¿no? De la importancia del rito y el mito, ¿no? El mito originario que también repite como esta idea patriarcal, ¿no? Del origen del mundo y la explicación del sometimiento de las mujeres, ¿no? Porque en el fondo las mujeres en este contexto aparecen como las rebeldes, ¿no? Las que desarman, ¿no? Pero que también uno instala, ¿cierto?, en el seno, ¿no? de la idea patriarcal, ¿no? En el tema de la iniciación sexual, ¿no? El tema de la homosexualidad ritualizada, ¿no? En el fondo, cómo los varones configuran un pacto, ¿no? A partir de este espacio segregado, ¿no? De ritualización de lo masculino, ¿no? Entonces también es interesante cómo eso aparece como un punto fuerte y débil a la vez, ¿no? Uno podría plantear justamente ahí se instala, ¿no? La idea del cual también el patriarcado permanentemente está tratando de, a través del mandato, ¿no? Decir, tú eres hombre, ¿no? No eres un hombre que le gusta a otros hombres, sino que eres un hombre que rechaza la homosexualidad, ¿no? Entonces ahí, en esos tipos de ritos, ¿no? Que persisten muchas veces hasta en la actualidad, ¿no?
la manada es solamente un ejemplo, ¿no?, de esta lógica, ¿no?, patriarcal en ese sentido, permite a uno también cuestionar y preguntar, ¿no?, hasta qué punto tiene validez entre los mismos varones, ¿no? Es decir, bueno, queremos hacer esto, pero mira lo ilógico que es también esta ritualización, esta homosexualidad tan tóxica, ¿no? También hay otros autores como Gilmore, ¿cierto?, que plantean en su estudio sobre el Mediterráneo, ¿no?, donde él plantea, digamos, o sea, hace la pregunta inicialmente de cuáles son las características, ¿no?, de la masculinidad más transversalmente hablando, ¿no? Y él hace una recopilación de estudios del Mediterráneo y plantea que en fondo las tres características, ¿no?, de la masculinidad a nivel general, ¿no? Él va a decir, la masculinidad en todos estos países, ¿no?, va a decir él, en el cual yo he recopilado, al menos se coinciden en tres cosas, ¿no? Que la masculinidad consiste en singular, ¿no? Consiste en la actuación de proveer, de proteger y de fecundar, ¿no? Y bueno, ahí se le critica también su mirada, ¿no?, teórica o epistemológica, ¿no?, desde el utilitarismo y el funcionalismo social, ¿no? O sea, ve la masculinidad en función de una cierta utilidad social, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también hay un debate entretenido en ese sentido, ¿no? Por otro lado está también la investigación sobre el levantamiento militar de Franco en España, como elemento histórico, ¿no? Y como también la ideología, ¿cierto? No solamente política, sino que patriarcal finalmente, ¿no? Reitera, ¿no? Mira lo religioso, ¿no?, los hombres en la religión, sacerdotes, monjes, etcétera, como una versión débil de lo masculino, ¿no? Entonces, esta instalación nuevamente de la nación repite todo el mandato de la masculinidad disfrazado, ¿no?, de esta idea de la modernidad, ¿no?, del principio del siglo XX, ¿no? Entonces, Delgado plantea, ¿no?, en su reflexión que la ideología, digamos, de la derecha en este caso, está obsesivamente centrada en abatir el poder sacramental en España, como requisito, ¿no?, en este proceso de la guerra civil, ¿no?, en la medida que uno instala la modernidad, tenemos que ir liberándonos de estas cadenas del pasado, ¿no?, de lo femenino, ¿no?, de lo feminizante de la sociedad española en este caso. Entonces ahí hay toda una lectura de un proceso histórico, ¿no?, político en este caso, que asocia lo religioso también muchas veces, o en general, con lo débil, ¿no?, lo antimasculino, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces las lecturas históricas son importantes en ese sentido también de echarle un vistazo, ¿no?, en el sentido de cómo se ha construido la masculinidad o las masculinidades en ese sentido, ¿no? Como les digo, podríamos seguir también con los ejemplos de los estudios, no solamente las referencias, sino que los estudios en concreto. Y hoy día podemos ver que hay al menos un par de perspectivas instaladas, ¿no?, o marcos de perspectiva instaladas respecto a cómo responder esta pregunta, ¿no?, cuando hacemos, ¿no?, de qué son las masculinidades, ¿no? Entonces, en tanto un campo de estudio, ¿no?, como lo antes mencionado, podemos plantear que hay varios autores, aquí vamos a mencionar algunos, que se desprenden ciertas miradas respecto a lo masculino, ¿no?, en relación a este acervo, ¿no?, de estudios que han habido y se han planteado, se han realizado, etc. Teleria, un colega en Bolivia, ¿no?, en Cochabamba, en el 2006, planteó ¿cómo decir?, abanico, ¿no?, de perspectivas, ¿no? La demanda de derechos, salud y desarrollo y masculinidad tradicional, de alguna manera, abordan las masculinidades no tanto como desde una postura antipatriarcal, sino que más bien sobre la pregunta cómo se es varón hoy día y que, especialmente en el caso de la salud, ¿no?, cómo los hombres deberían cambiar su comportamiento para que estuvieran mejor en el contexto actual, ¿no? Entonces, en general, esa parada, digamos, guarda relación con esas tres perspectivas, ¿no? De fondo, no son críticas, o si lo son, es en función más bien de un fin ulterior, ¿no?,
y más bien la masculinidad o la perspectiva de la masculinidad tradicional es finalmente es como una adaptación, ¿no? Media superficial, ¿no? En función de los nuevos tiempos, ¿no? Y en el ámbito del derecho de salud o salud y desarrollo, está todo esto de pensar justamente que los varones deberían cambiar su conducta en relación a lo médico, ¿no? Por ejemplo, el caso del VIH-Sida, etcétera, etcétera, ¿no? No hay una crítica en función, por decir así, de la esencia de lo masculino, ni menos del sistema, ¿no? Esencia masculina en tanto los sujetos, ni menos del sistema patriarcal, pero sí en función de un bienestar, ¿no? Y ahí hay distintos énfasis y miradas, ¿no? Después vienen las otras miradas que son más complejas. Bueno, en relación a salud y desarrollo está asociado fundamentalmente en Estados Unidos, por ejemplo, a propósito del rol clásico, ¿no?, de Estados Unidos en las guerras, del tema de las terapias de las masculinidades, ¿no? Hay toda una línea de desarrollo, ¿no?, de violencia y masculinidades en función de las consecuencias, ¿no?, de las guerras y cómo los varones vuelven de no solamente cercenados, sino que vienen con estrés postraumático, ¿no? Y que hay un estudio sobre la especificidad, ¿no?, en los varones respecto a ese tema, ¿no? Después uno puede plantear que ahí está la idea de los hombres profeministas y la masculinidad alternativas, y la masculinidad femenina, ¿no? En el fondo, como un espacio que efectivamente es lo que vemos hoy día, ¿no? Estas posturas, ¿no? Como planteamientos, ¿no? Hoy día, en el contexto actual, ¿no? Hay agrupaciones de hombres profeministas, están las masculinidades alternativas, uno podría decir, se me ocurre el tema de las masculinidades ecológicas, ¿no? O ecomasculinidades, por ejemplo, que hay unas agrupalidades por ahí que plantean eso, y la idea de lo trans etcétera, ¿no?, que está en la masculinidad femenina, ¿no? Entonces ahí también hay una sobreposición, ¿no?, con los estudios queer en el sentido de las perspectivas, ¿no? Y también, bueno, donde se sitúa, como dije, Elizabeth Badinter y Mara Viveros y Norma Fuller, por ejemplo, la mujer estudiosa de los hombres, ¿no? Entonces ahí todo también un campo de desarrollo que es bastante importante y clave también en esta área, ¿no?, de la llamada masculinidad, ¿no? Bueno, Rafael Montesino aquí plantea una división disciplinaria, ¿no?, de lo que es la masculinidad, ¿no? Al responderla se responde disciplinarmente, ¿no?, desde la antropología, desde la historia, desde la psicología o desde la sociología, ¿no? La que me gusta a mí personalmente es la de David Kattenberg, que es este esquema, ¿no?, de 6 posturas. Tenemos la conservadora, profeminista, derechos de los hombres, espiritual, socialista y diversidad, y cada una de ellas tiene configurado, ¿no?, una concepción de la masculinidad y una agenda política, ¿no? Entonces, en general, como campo de acción, ¿no?, como este tercer eje que habíamos comentado al principio, plantea estas 3 posturas, estos 3 ejes, estas 3 posturas en términos de concepción de lo masculino y la agenda política, ¿no? En el cual podemos ver y podemos entrar en debate, ¿no?, de cómo se concibe, cómo se habla respecto a lo masculino desde cada una de estas miradas, ¿no? La conservadora es obviamente la masculinidad tradicional, la profeminista, como también Teleria menciona, ¿no?, converge, ¿no?, con el movimiento feminista. Derechos del hombre, ¿cierto?, tiene que ver con el tema salud, el tema de lo judicial, por ejemplo, el caso de Chile, o en América Latina en general. Espiritual también tiene que ver vinculado con el tema de la terapia, ¿no? Socialista, que tiene que ver con la idea de lo político, ¿no? Donde hay una influencia, ¿no?, de cómo el feminismo trabajó esto en los partidos, ¿no? Y las consecuencias en ese sentido se desarrolla una mirada también de cómo pensar, ¿no?, lo masculino, en donde hay un gran tema, ¿no?, que se planteaba que el cambio de la estructura capitalista pone fin, digamos, a la opresión de género. Y ahí hubo toda una línea de debate, ¿no?, con el feminismo, ¿no? Que en el fondo la discusión no es solamente sobre la estructura capitalista o de clase, sino que es específicamente de género, ¿no? Entonces ahí también hay una gran línea de debate, ¿no? Y diversidad, que básicamente es
lo que se desprende de la discusión sobre la interseccionalidad en el feminismo, ¿no? O sea, no solamente se ve lo masculino desde de la dimensión de género, sino que es también esta clase, etnia, color, etcétera, etcétera, ¿no? Urbanidad, etcétera, ¿no? Y que también hay una diversidad de forma de ser o de forma de vivir la masculinidad, que no solamente obedece, ¿no? Mecánicamente al mandato, ¿no? Sino que hay también un proceso de adaptación y de proceso, ¿no? De entenderse como sujeto masculino en un campo más diverso y fuera de lo heterosexual, ¿no? Y ahí converge evidentemente esta perspectiva con los estudios queer. Ahora aquí uno de los que había mencionado anteriormente dice, bueno, de estos diversos trabajos o esta gama, ¿no? de investigaciones que hay a nivel global, continental o nacional, de países, va a decir que básicamente uno puede reducir todas estas miradas, lo más político, ¿no? A dos cuestiones, ¿no? O a dos líneas, a dos ejes, ¿no? Los que están aliados con el feminismo y los autocentristas, ¿no? O sea, los que convergen con el feminismo y los postulados, ¿no? De los derechos humanos, del humanismo, etcétera, etcétera, o los que están autocentrados, ¿no? Que en fondo centran sobre el debate sobre el sujeto masculino, ¿no? Y para contar, no habría que hacer mucha más diferencia que eso, deciden, ¿no? Entonces, ahí hay también elementos que nos permiten hacer un debate bastante interesante, y con el cual yo empiezo, digamos, a ponerlo a disposición también para ir aportando a la reflexión, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es la masculinidad o las masculinidades, ¿no? De que es consecuencia, no en el sentido literal o mecánico de la cuestión, sino que cómo se configura finalmente este panóptico, ¿no? O abanico de las masculinidades, ¿no? Aquí siempre me gusta comenzar con lo que plantea Elizabeth Badinter, ¿no? De estas tres grandes leyes, ¿no? Así lo planteo yo, ¿no? Así como Asimov tenía las tres grandes leyes de la robótica, ¿no? Elizabeth Badinter uno podía plantear que ella también muestra, ¿no? Estas tres grandes leyes para los varones, ¿no? En el sentido de que se es masculino en la medida que se niega algo, ¿no? O sea, se niega algo en sí mismo, ¿no? O sea, no ser mujer, no ser niñito y no ser homosexual, ¿no? Yo soy hombre en la medida que cumplo con el mandato de estas tres leyes, ¿no? Entonces, y ahí lo reiteran muchos otros autores y autoras, ¿no? Es decir, este mandato del no ser, ¿no? Entonces, la configuración se parte, o la estructura o la dinámica, ¿no? Se genera a partir de la negación, ¿no? Se es masculino en tanto no se hace esto, ¿no? Entonces ahí se constituye un cierto margen, ¿no? En el cual, dentro del cual todos tienen que actuar, ¿no? Si actúas fuera de estos márgenes, entonces eres un ser no masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido, y ahí se converge con los estudios queer, ¿no? En ese sentido, que cualquier cuerpo, ¿no? Que no obedezca a este mandato, a esta estructura social, queda efectivamente fuera, ¿no? Y Connell, obviamente, en ese sentido va a plantear, con su concepto de masculinidad hegemónica y cómplice, marginal, etcétera, justamente esta dinámica, ¿no? De quién está fuera de este mandato, ¿no? Queda finalmente estigmatizado, ¿no? Pero también aporta una cuestión súper importante, ¿no? Más allá del esquema de la masculinidad, del esquema de las cuatro relaciones, ¿no? En cómo se constituye la masculinidad, que el género básicamente es una práctica social que constantemente se está refiriendo a los cuerpos, o sea, mide los cuerpos, ¿no? Como el personaje del sastre, ¿no? Que en fondo constantemente está midiendo, ¿no? ¿Qué sujeto mide, cumple con qué mandato, ¿no? El mandato de raza, mandato de género, mandato de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y se refiere a los cuerpos y lo que los cuerpos hacen, ¿no? Que cuando uno mira la calle, ¿no es cierto? Cuando alguien, no sé, reprocha algo a un tercero, siempre se hace desde un cierto lugar, ¿no? Y esas prácticas que se ponen en ejercicio en el mundo social,
se refieren a los cuerpos, pero no están reduciendo necesariamente solamente a esos cuerpos, ¿no? Porque hay un contexto histórico, va a decir él, ¿no? Entonces, esa práctica social de cómo se regulan los cuerpos, ¿no? A partir de otros agentes sociales que dicen cómo esos otros cuerpos deben comportarse, no ocurre en el vacío, ¿no? Porque a la vez que obedecen a una estructura, también son creativas e inventivas, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No son autónomas porque obedecen a la historia, pero a la vez son creativas, ¿no? O sea, inventan nuevas estructuras, ¿no? Y por eso está este documental de los osos gays, por ejemplo, o Headbangers Journey, que es el viaje de un metalero. Esos dos, de alguna manera, en cada uno en su medida, ¿no? Plantea cómo las prácticas también van desafiando, ¿no? Estos distintos mandatos, ¿no? En este caso de género, ¿no? En el caso de los varones, ¿no? En el seno, ¿no? del metal también aparece el metal siendo como un castillo, ¿no? De la masculinidad patriarcal, ¿no? Aparece en varias bandas, ¿no? Como la negación del mismo, ¿no? En el sentido de que una de las bandas, Mötley Crüe, por ejemplo, u otras, hacen el glam rock, ¿no? Que este subgénero, ¿no? Dentro del metal, que en fondo termina vistiéndose de ropa, entre comillas, femenina y desafía la norma, ¿no? Ya no es simplemente chocar pecho con pecho o cabecear, ¿no? Como la típica escena, ¿no? del metal, ¿no? Sino que suben con una ropa al escenario, ¿no? Que es totalmente femenina, ¿no? O sea, considerada femenina en el momento, ropa, lencería, maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la banda empieza a romper también una un mandato, ¿no? Que estaba implícito en la industria, ¿no? De que cada banda que llegaba era más masculina que la otra, ¿no? Entonces, en el mismo documental decía el artista, ¿no? Es decir, ¿qué es más masculino, ¿no? Que, no sé, Sepultura, ¿no? Entonces, no había un más allá de lo más masculino, ¿no? Entonces, ¿qué quedaba? Era feminizarse, ¿no? Como una muestra última, ¿no? Y ahí también hay un giro, ¿no? En el cual el cuerpo masculino que se feminiza, digamos, se torna el cuerpo hipermasculinizado, ¿no? Porque el que tiene, entre comillas, los cojones, ¿no? Como se dice, de ser más masculino que los otros, ¿no? Se transgredir la norma explícita, ¿no? Y los osos gay también, que es una cultura masculina en el cual, homosexual, ¿no? En el cual, para lograr la legitimidad del mundo patriarcal o del mundo heterosexualizado, se mimetizan con ellos, ¿no? Siendo que su objeto de deseo es otro hombre, ¿no? Entonces los osos gays no son tiernos, ¿no? Pero son al final cuerpos osos, ¿no? Grandes, ¿no? Grande y pelúa, ¿no? Como la estética masculina tradicional, ¿no? Pero que desea otros hombres, ¿no? Entonces, y eso también provoca un quiebre, ¿no? En la simbólica, en las prácticas, etcétera, de la noción de lo masculino, ¿no? Masculino implícitamente heterosexual, etcétera, patriarcal, etcétera, ¿no? Entonces, con el Badint, ¿cierto? Van planteando estos elementos y para que nosotros nos demos cuenta de que cuando estamos comprendiendo la masculinidad, estamos comprendiendo también las prácticas, no solamente el mandato, ¿no? Las prácticas que empiezan a romper con justamente esos mandatos, ¿no? Bueno, ahí está Connell con su esquema, ¿no? De la masculinidad hegemónica, la masculinidad subordinada, cómplice y marginal, ¿no? Y lo mismo con en el caso de la feminidad, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, ¿no? de estas cuatro relaciones, ¿no? De la masculinidad con el caso de la oficina Happening con Hart, ¿no? Todos de alguna manera tenemos el esquema, ¿no? de ese grupo, ¿no? Y el sketch que ellos hicieron o hacen o están ahí, ¿no? Que obedece un poco a esta misma estructura, ¿no? ¿Quién es el jefe, ¿no? ¿Quién es el cómplice? ¿Cuál es la masculinidad marginal? ¿Y cuál es la subordinada? Que ni siquiera aparece, ¿no? Muchas veces en los sketches, ¿no?
de la oficina, el happening con Hub, ¿no? Entonces ahí hay también una correlación que uno puede hacer directamente con un producto chileno, ¿no? Por decir así, en el cual esta jerarquía, ¿no? Y estas cuatro formas de relación entre las masculinidades se replican, ¿no? Como plantea Cohen, ¿no? En su momento. Ahora bien, ella también, en el último tiempo, ha hecho una revisión del concepto del uso del concepto de masculinidad hegemónica que ella plantea en su momento, en conjunto con Michael Messerschmitt, ¿cierto? Y que invita a repensar la sociabilidad masculina y la jerarquización, ¿cierto?, de género, en el caso de las masculinidades, ¿no? Este libro, este texto, un artículo, ¿no? Estuvo recientemente, o se tradujo recientemente a español. Estuvo muchos años sin traducción. Así que yo creo que ahí, si alguien está interesado en eso, está disponible. Yo creo que no sé si alguien se interesa, se le puede encontrar. Que tiene que ver con que también Connell hoy en la actualidad plantea también, a propósito de su reflexión, digamos, en el artículo y con lo que ella plantea, repensando el concepto de masculinidad hegemónica, plantea que hay al menos dos formas, digamos, de repensar esto, y ella plantea que hoy día podrían entenderse dos figuras, ¿no? Por decir así, dos relaciones, ¿no? Que tienen que ver con lo que ella plantea que se llaman las protest masculinities, o masculinidades de protesta, o masculinidades híbridas. En el fondo, de alguna manera, darían cuenta de cómo, en fondo, estas prácticas entonces están dando o abriendo, ¿no?, el espectro para repensar esta masculinidad hegemónica, tradicional, tóxica, etc., ¿no? Entonces, más que, y seguramente lo han escuchado, ¿no?, de la masculinidad tóxica, o por un lado, ¿cierto?, no recuerdo quién era, un argentino, Sergio Sinay, parece que me suena, que se llama él, que acuña, ¿no?, el concepto de masculinidad tóxica, o masculinidad frágil, no me acuerdo, también se plantea por ahí. Más que esos conceptos, yo diría que la masculinidad de protesta de Connell sería más ajustado, ¿no?, para plantear como el actual contexto, ¿no?, en el fondo, donde aparecen una masculinidad, por eso que lo conceptualizamos como masculinidad antipatriarcal, y por otro lado, relectura del sujeto masculino en cuanto vive un proceso contradictorio, como diría Kaufman y Kimmel, ¿no?, y que ella lo plantea como hybrid masculinities, o sea, masculinidad híbrida, ¿no?, que convive con aspectos de la vieja masculinidad y de la nueva masculinidad, así de la masculinidad más cercana a las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso me gusta poner un ejemplo de justamente una mujer estudiosa de los hombres, Loreto Rebulledo, que en uno de estos temas de la masculinidad, que tiene que ver con el tema del cuidado, ¿no?, el tema de las paternidades, plantea que en caso de Chile o en América Latina se ha desarrollado desde una paternidad ausente a una paternidad próxima, ¿no? Y que habla un poco de esto, ¿no?, de estos dos procesos, ¿no?, de la protesta y la vivencia dual, ¿no?, del sujeto masculino hoy día, en este caso heterosexual, ¿no? O sea, se aprende a ser padre con un padre, y a la vez se trata en la práctica de cumplir con un nuevo mandato, ¿no?, de estar más próximo, de estar más encargado de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay una reflexión bien interesante, y que Loreto Rebulledo lo retoma, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si hay algunas preguntas, consultas, levanten la mano nomás entre medio, así que estamos aquí pendientes si es que quieren hacer algunas consultas en esa línea, ¿ya? Además de los elementos que he mencionado hasta ahora, hay también otras temáticas, ¿no? O sea, las investigaciones o el campo de debate se ha hecho en función, básicamente, en relación a tres temas, ¿no? Violencia, educación y paternidades, ¿no? Hoy día, efectivamente, donde se está produciendo más, valga la redundancia, producción en términos de la masculinidad, tiene que ver con estos tres ejes, ¿no? Y en el caso de educación o en salud, por ejemplo,
en esa línea, ¿no? Está como graficado en esta misma línea, ¿no? de Quino, que un poco expresa de cómo se vincula el sujeto masculino con el tema de la violencia, ¿no? La violencia hacia sí mismo, otros hombres, ¿cierto? Y hacia niños y niñas, ¿cierto? Y a sí mismo, ¿no? Entonces ahí también uno empieza a hacer una relectura de situaciones de salud, en términos de clase social, etcétera, etcétera, respecto a de cómo también la violencia se instala como un mecanismo de, no solamente regulación, ¿no? Sino de construcción de sujetos masculinos de manera transversal e histórica, ¿no? Kimmel habla de las 7 P's, ¿no? De la masculinidad, ¿no? Poder patriarcal, privilegios, permisos, paradoja del poder, armadura psíquica, olla de presión, más o menos similar, ¿no? Y pasada experiencia. Entonces, va a decir él, en relación a estos 7 ejes, 7 P's, va a decir él, se constituye, ¿cierto?, la entidad masculina, tradicional, heterosexual, y en el cual hay ciertos puntos de fuga, ¿no? Y que efectivamente, por ejemplo, el sujeto masculino homosexual ha podido resignificar y salirse de esta estructura, ¿no? De privilegios y permisos o de relaciones de poder, etcétera, o al menos haber planteado, ¿no? Una potencial fuga, ¿no? de este sistema, desde su vivencia, ¿no? Particular, marginal dentro del sistema patriarcal, ¿no? Bourdieu también en su momento plantea en todo el debate de violencia simbólica y el tema de la éxis corporal, ¿no? Que plantea en función del concepto de hábitos, aborda un poco esto de cómo los sujetos masculinos, particularmente, y ahí la sociología de la educación es un aporte, ¿no? Gigantesco, y cómo ese agente cultural y esas normativas, ¿no? Simbólicas operan dentro del colegio, ¿no? Como una estructuración, ¿no? Permanente del sujeto masculino, del sujeto considerado masculino, ¿no? En el contexto de la escuela, ¿no? Entonces hoy día, efectivamente, lo que se plantea un poco en el contexto de la masculinidad es justamente ir reconfigurando, ¿cierto? Aprendiendo, ¿no? Estas lógicas de poder que se dan en ciertos espacios, ¿no? Específicamente también dentro de los colegios, entre distintos actores, ¿no? Entre distintas agentes sociales, ¿no? Los adultos, los niños, los directivos versus los profesores, etcétera, etcétera. Todas estas dinámicas relacionales al interior de un espacio educacional, hoy día se está cuestionando, ¿cierto? Se busca desaprender, ¿cierto? Esa violencia también que viene instalado por el sistema, ¿no? Por defecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí yo creo que también hay harta, si bien hay harto avanzado hoy día, ¿no? Hay harto paño que cortar todavía en ese ámbito educacional, en el sentido de cómo se desarma, ¿no? La idea masculinista, ¿no? La idea patriarcal de los espacios sociales, en el cual estamos involucrados, ¿no? O sea, cómo construimos espacios sociales o espacios de sociabilidades con lógica distinta que la competitiva, ¿no? La competición no es la única forma de vinculación o de producción de conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese aprendizaje, de esa violencia, ¿no? Que no es solamente la violencia física, sino que es la violencia también verbal, simbólica, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo hemos aprendido, ¿no? Como sociedad, como sujeto de sociedad, ¿no? Especialmente los varones, ¿no? Hemos aprendido de cómo nos vinculamos con otros y otras, ¿no? En este sentido, solo para poner un ejemplo, ¿no? Hulk, ¿no? Debería resonarnos mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? De cómo, incluso en casos judiciales, ¿no? No sé si hay un abogado o alguien que ha trabajado este tema, ¿no? Pero está la argumentación, ¿no? Desde lo judicial. Él estaba fuera de sí, ¿no? Esta idea de que el sujeto masculino claro, se sale, ¿no? Como la idea de la muerte, ¿no? De sí mismo, de su propia racionalidad, ¿no? Entonces, claro, Hulk o el Dr. Jekyll y Mr. Hyde obedecen a esta lógica, ¿no? Es decir, el hombre respetable, ¿no? El que está, el doctor, ¿no? Dr. Jekyll, este científico, ¿no? Racional,
respetable en la sociedad, ¿cierto? Tiene un alter ego, ¿no? Que está atrás, ¿no? Que está escondido. Por eso está la idea de Mr. Hyde, ¿no? En inglés, ¿no? La Y, si uno lo pone en I, se transforma en Mr. Esconder, ¿no? O sea, el señor escondido, ¿no? Escondido detrás de este sujeto respetable, ¿no? El sujeto racional, que es este personaje más, digamos, de la modernidad, básicamente, esta es la figura de la modernidad al principio del siglo XX, ¿no? Con el gorro ese alto, ¿no? Blanco, con la corbata, etc. ¿no? Y la versión más, entre comillas, más moderna, ¿no? Ochentera, ¿no? De Hulk, ¿no? Que recibe un rayo, ¿no? Que despierta esa animalidad en el sujeto normal, y que sin embargo ese sujeto normal trata de controlar este ser, ¿no? A través de la ciencia, a través de la emocionalidad, a este otro salvaje, ¿no? Que está detrás y que aparece, ¿no? Cuando se enoja. Entonces, y esto está en la parte judicial, como digo, ¿no? O sea, cuando un hombre agrede a una mujer, agrede o a alguien, u otro hombre incluso, se argumenta, ¿no? Con esta metáfora, ¿no? Él estaba fuera de sí, no era él quien actuaba en ese momento, ¿no? Para exculpar, ¿no? O eximir al sujeto masculino de las penas, ¿no? Relacionadas con esa agresión o esa violencia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo trasladamos, ¿no es cierto? Pensando, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, ¿no? Esta idea de las masculinidades o su relación con la violencia histórica, ¿no? A cómo lo vinculamos con el aula, ¿no? Lo que sucede en el colegio, lo que sucede en una comunidad escolar, ¿no? Porque claro, yo siento que muchas veces la discusión está en general centrada sobre los estudiantes, ¿no? Sobre los niños, niñas, ¿cierto? Del colegio. Pero poco se da el debate entre los apoderados, los adultos, ¿no? Y los distintos actorías, ¿no? Dentro de un colegio, ¿no? Desde los directivos, desde los profesores, profesoras, desde los familiares, desde lo administrativo, etcétera, ¿no? Hay poca discusión, ¿no? Y todo ese contexto que damos al niño, ¿no? A esa niña, genera esa violencia, ¿no? O sea, muchas veces vemos la violencia entre escolares y la pregunta es, claro, uno podría naturalizar la violencia en los adolescentes, ¿no? Pero ¿de dónde lo aprenden, no? O cómo lo aprenden, ¿no? Lo aprenden en un día a día, ¿no? En un espacio social, como el colegio, como la casa, como en la calle, como con grupo de pares, etcétera, etcétera. Entonces, esto está ejemplificado, ¿no? Y uno puede seguir trabajando estos temas en el material de la enseñanza, en la pedagogía, ¿no? Ejemplificando otras posibilidades, ¿no? Que no sean violentas, ¿no? Por cierto. Entonces, claro, en el debate y en la práctica uno debería estar recordando permanentemente que el construir la masculinidad o las masculinidades es justamente eso, es un proceso y no un producto que estamos enfrentando, ¿no? Porque cuando hacemos la pregunta, ¿qué es una masculinidad?, uno tiende a responder de manera neoliberal, economicista, si se quiere, ¿no? Diciendo, no, definiéndolo, ¿no? La masculinidad o la masculinidad es esto, ¿no? Sin embargo, no es solamente un producto a consumir, ¿no? O sea, en términos simbólicos. Ah, ya, sé lo que es la masculinidad o sé qué es la masculinidad, sino que también tener conciencia de que las masculinidades las construimos todos de alguna manera. No es propiedad de los varones, de estricto rigor, ¿no? No lo digo yo, sino que lo dicen muchos antes que yo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo también entender que la constitución de lo masculino o las masculinidades es como lo social y género, es un elemento relacional? Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, las masculinidades están insertas, por ejemplo, en los debates de liderazgo, ¿no? Todos los años vemos esta idea del presidente, ¿no? O sea, exigimos como un cierto liderazgo, una cierta figura, ¿no? En ese sentido, ¿no? De lo masculino en el sujeto que lidera, ¿no? Y estamos permanentemente poniéndolo entre el masculino y el femenino, ¿no? Cómo lidera una mujer y cómo lidera un hombre, ¿no? Y ahí viendo, digamos, de quién se sale de esta caja, ¿no? Tradicional, en el sentido de que los hombres lideran de manera racional y las mujeres lideran de manera emocional, ¿no?
y salirse de esa lógica, ¿no? Que es tradicional, o sea, la sociología también en gran parte, la antropología, también lo instaló en la posguerra, ¿no? Es decir, las mujeres son emocionales y los hombres son racionales, ¿no? Cuando en realidad es una característica humana, ¿no? No es que alguien sea racional y no emocional, o viceversa, de manera excluyente, ¿no? Somos seres sujetos racionales y emocionales, ¿no? A la vez. Y eso constituye lo humano, ¿no? Entonces, eh, la comprensión, sin embargo, de lo masculino tiene que ver con justamente cómo social y culturalmente se define algo como masculino y por tanto tiene una cierta efectividad, como diría, ¿cómo se llama? Claude Lévi-Strauss, ¿cierto? Una eficacia simbólica, ¿no? Para ser operacionalizado, ¿no? Es más fácil definir dos cosas que abrir el abanico, ¿no? De posibilidades entre ellas, ¿no? Que un poco lo que sucedería, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación o de la pedagogía, ¿no? La pregunta, si aterrizamos todas las reflexiones anteriores, en sentido más práctico, ¿no? Es decir, por ejemplo, una podría ser cuáles son las prácticas pedagógicas excluyentes y patriarcales en nuestro quehacer, ¿no? Y no es por repartir culpa o estar apuntando el dedo, ¿no? Que en parte parece el, el viento, ¿no? Que sopla hoy en día, ¿no? Sino que tiene que ver con el cómo efectivamente cambiamos las prácticas, ¿no? Dentro de un contexto eh, también súper naturalizado y súper, un espacio que habitamos mucho tiempo, ¿no? Y que finalmente por esa misma habitabilidad, ¿no? Dejamos de ver ciertas cosas, ¿no? El lenguaje, las mismas prácticas del uso del portafolio, lo que sucede en el patio, las dinámicas laborales organizacionales dentro del mismo colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de elementos, ¿no? En distintos niveles que donde podemos plantear esta pregunta. ¿Cómo cambiamos nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Concretas, ¿no? Por ejemplo, ciertas herramientas, etcétera, pero también el contexto, ¿no? Institucional muchas veces, que permiten o habilitan una transformación efectiva o no tan efectiva de esas prácticas pedagógicas patriarcales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, porque el cuerpo mismo viene configurado, ¿no? Con una exis, ¿no? Como diría Bourdieu, ¿no? ¿Cierto? Con una cierta estructurada, ¿no? Hecha de una cierta manera, que cuesta desarmar, ¿no? Cuesta desarticular, ¿no? Y rearticular en una nueva forma, ¿no? Eh, y por tanto cuesta también, desde un plano individual, proponer o gestar un cambio, ¿no? No sé si han visto la película In and Out, una película sobre un profe homosexual y que termina declarándose homosexual en el contexto del colegio, ¿no? Todas las repercusiones que tiene que ver con eso. Y ahí también es súper interesante ver cómo la norma está instalada en el cuerpo, ¿no? En este sentido, de manera concreta, ¿no? No sé si podríamos ver el segmento que viene entretenido ahí en YouTube. No sé si lo puedes tirar tú, porque no sé si tengo tantas cosas aquí que puedo eh, ralentizar el computador. ¿Qué es lo que necesitas? El segmento ese de la película que usamos la otra vez también, el taller que no dejé linkeado acá, pero es el segmento del baile, del profe que baila. Lo tienes aquí linkeado, si me lo podéis pegar en el chat, yo te lo ¿No? pongo. ¿Está linkeado, no? Jorge, no sé si está linkeado esta vez. A ver, Pínchale ahí, hipervínculo. Espérate. Pero ese yo lo tenía, espérame. o tú lo tenías, no sé, déjame ver. No me sale el hipervínculo. No, no, si no aparecería el tiro acá. En todo caso está uno podría tirarlo vía YouTube.
Claro, ¿te acuerdas cómo se llama la peli? La peli en específico no, pero es como uno buscaba bailar, eh, película, in, in, aprecia, esta aparece. Esta. Sí, porque a mí me parece John Travolta. No sé si escucha o no. O ¿Se sea, te escucha o escuchamos no? a ti, pero no escuchamos Ah, la... Mándame, dejo mándame el el link si quieres que te lo comparta. compartir. eh, Probar altavoz, configuración de audio. A ver, No, para hay una compartir tienes que, opción. abajo te sale cuando tú pones como Déjame. pantalla abajo te salen dos como iconos. Vamos a dejar para compartir. Participante. Voy a dejar de compartir para ver esta cuestión acá. Compartir sonido. Ahí está. Listo. ¿Eh? Ahora sí. Bienvenido a nuestra serie Explorando tu masculinidad. Esta es la cinta número 1. Aprende a controlarte. ¿Sueles llevar una ropa masculina apropiada? Claro. ¿Lo controlas todo? Sí. ¿Estás dispuesto a asumir el mando? ¿Eres un hombre? Sí. Levántate. Erguido y con la cabeza bien alta. Perdona, ¿acaso tienes asas? Saca la camisa por fuera. Solo de un lado. No te gusta, ¿verdad? Esto queda fatal. Tú prefieres ser pulcro. Tendremos que esmerarnos. Colócatelo bien. El pelo no. El paquete, mariquita. Las joyas de la familia. Cógetelas. Estás en un bar. Vale. Repite conmigo. Joe. Yo. Cojones. Cojones. Un escaparate fabuloso. Un ¿Has escaparate. picado? ¡Ah! Maldita sea. Hemos llegado a la parte más complicada del comportamiento masculino. ¿Cuál? El baile. Sí. Los hombres, los auténticos machos, no bailan. Por favor. Bajo ninguna circunstancia. Esta será tu prueba definitiva. Es imprescindible que evites el ritmo, la armonía y el placer. Haz lo que quieras menos bailar. No. ¿Puedes oírla? Sí. ¿Puedes oír al demonio? Baila, te dice al oído. Los demás están bailando. Se están poniendo a mil. Están bailando funky. Se están divirtiendo. ¡Tú no! No. La fiebre te arrastra. Sientes el ritmo discotequero. Te está llamando. No escuches. Los machos no bailan. Trabajan, beben, tienen la espalda hecha polvo, pero no bailan. No te muevas, estate quieto, haz lo que quieras, pero no se te ocurra bailar. ¿Qué estás haciendo? ¡Deja de bailar, maldita vedette! ¡Deja de menearte! ¿Me estás escuchando, moñas? ¡Para! ¡Deja de menear el culo! ¡Sé un hombre! Da una patada, pega un puñetazo, muérdele la oreja a alguien. ¡Basta! ¡Contrólate! Piensa en John Wayne, en Arnold Schwarzenegger. Arnold no baila, apenas sabe caminar. ¡Basta! ¡Basta! ¡Deja de bailar de una vez! Bien, ¿qué tal te ha ido, mariconazo? Cierra el pico.
Claro, ahí tenemos como ese ejemplo, ¿no? De lo que venía comentando, ¿no? Del éxis corporal, ¿no? O sea, tenemos estructurada una forma de ser masculino, ¿no? Que socialmente se le demanda que seas de una cierta manera en otra, ¿no? Y eso está instalado, ¿no? En el cuerpo, en los cuerpos, finalmente, ¿no? Aquí también es importante plantear el tema de los drag king y los drag queen, ¿no? De cómo también, y ahí Margarita Pisano, ¿no? Una feminista, una lesbiana feminista, plantea que incluso en el mundo homosexual, ¿no? Aparece que cuando los hombres se transvisten de mujeres, son más visibles que las mujeres que se transvisten de hombres, ¿no? Entonces hay también incluso una homonorma, ¿no? O una norma que prevalece sobre lo masculino, que prevalece sobre lo femenino en función de lo masculino, ¿no? Incluso en el mundo homosexual, ¿no? Entonces, claro, el drag king no aparece, pero sí aparece el drag queen, ¿no? Entonces también hay un tema de cómo finalmente la heteronorma en versión homosexual también se replica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, incluso la misma película, ¿no? También en la época de Shakespeare, ¿no? Los roles femeninos en el teatro lo asumían los hombres. Entonces también hay una estructura, ¿no? Que no es solamente masculina en los sujetos masculinos, sino que también es sobre cómo opera lo femenino en general, o cómo se opera en función de lo masculino y femenino, en general en la sociedad occidental en este caso, ¿no? Y cómo se le asocia ciertas características, etc., ¿no? Entonces, claro, hoy, actualmente, y también en función del curso, ¿no? O del diplomado, ¿no? ¿Cierto? Este tema también se instala, ¿no? Uno podría pensar desde lo mediático, ¿no? Por ejemplo, retomando lo judicial, en el caso de Chile, ¿no? La jueza Tala, ¿no? Que en fondo llevó el caso ante los tribunales internacionales por el tema de la tuición, ¿no? La ley de la tuición compartida. Y también hubo un caso del doctor Galilea en su momento, no sé si todos lo ubican el caso, ¿no? Pero también era sobre el tema de la pensión alimenticia, o la tuición compartida, etcétera, la separación, y ahí había todo un juego, ¿no? Respecto a la paternidad, lo masculino, lo femenino y la maternidad, ¿no? Y muchas veces giraba o tenía que ver con una demanda que se hizo en ese momento por parte de ciertos varones, que tenía que ver con el que se veía el varón, ¿cierto?, como un cajero automático, ¿no? Y que poco se discutía respecto al tema de la paternidad o el ejercicio de esta, ¿no? Lo interesante de esos momentos es que finalmente instalan la posibilidad de hablar y cambiar la práctica sobre los varones y la crianza, ¿no? Al menos en términos de la visibilidad, digamos, de la narrativa incluso, y abre la puerta, ¿no? A eso, ¿no? Ahora, hay películas que anteriormente también han apuntado a temas como este, ¿no? Para los setenteros, ¿no? La película Kramer vs. Kramer. Después de los 80 aparece Mrs. Doubtfire. También en caso de Chile también está la película Mala Educación. También está Todo lo que tú quieras, azul oscuro casi negro, La vida es bella, La búsqueda de la felicidad, etc., ¿no? Hay varias películas que en fondo abordan, para decir también en las películas de Disney, por ejemplo, empieza a aparecer esta idea del tema de los varones y la crianza, ¿no? Y también en la publicidad, ¿no? Aparece, y hoy día casi imposible, digamos, encontrar una publicidad de una mujer que cuida o que limpia, digamos, ¿no? Entonces, vemos cómo también el debate se ha modificado, ¿no? Y cambiado, ¿no? En función de otro contexto, ¿no? No sé si se recuerdan, a propósito de las publicidades, uno que era sobre un ron, me acuerdo, y que la botella caía al agua y venía o sea, no, ¿cómo era?
había un crocodilo y había una botella y un hombre que está tomando una bebida, aparece una mujer y le sirve la bebida y ella se cae al agua y llega un crocodilo, ¿no? Y él salta al agua para, obviamente, se pensaba, ¿no? Rescatar a la mujer, pero termina rescatando la botella, ¿no? Entonces, desde eso hemos cambiado hasta hoy día, en donde finalmente, que bueno, ¿no? Que no existe ese tipo de publicidad, ¿no? Existe solamente incluso publicidad de cuidado, ahora soy solo de varones, básicamente, ¿no? Entonces, es como hemos, digamos, de alguna manera transitado, ¿no? De un escenario a otro, ¿no? Pareciera, ¿no? En la narrativa mediática. Ahora esto también levanta una pregunta sobre el tema del cuidado en el contexto neoliberal o de precarización, ¿no? O sea, si es posible hoy día ejercer esta paternidad en un contexto de precarización laboral o de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo los varones se instalan o se vinculan con lo doméstico en contextos en donde la economía justamente, digamos, cuestiona o al menos pone en debate el rol proveedor, ¿no? Ya no se es posible proveer, ¿no? Solamente el hombre, ¿no? Ya, tienen que trabajar los dos, ¿no? Y muchas veces las mujeres ganan más que el hombre, o él tiene que estar en la casa, ¿no? Entonces, esa situación económica genera también un debate, o ha generado, creo yo, un debate, pero que no quita la pregunta sobre cómo se gesta, ¿no? El cuidado en esos contextos de precarización que las mujeres ya vivieron desde antes, ¿no? Entonces, claro, en el contexto en que las familias también han diversificado, ¿no? Hay familias monoparentales, homoparentales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta discusión, ¿no? Sobre el tema del cuidado y la paternidad, etcétera, tiene que ver con justamente el cómo repensamos el vínculo, ¿no? De los varones con la prole, ¿no? Con esta idea de la trascendencia, en términos clásicos, ¿no? No sé, el Rey León, ¿no es cierto? Cuando el papá sostiene el hijo, ¿no? Y lo muestra ante el reino, ¿no? O sea, de eso cambiamos a otra concepción de la paternidad, ¿no? No tan magnánima, sino que más bien del día a día, ¿no? Entonces ahí también tenemos varios elementos en ese sentido, ¿no? En ese debate, ¿no? Bueno, ahí mencioné el caso de José Atala, ¿cierto? Lo que plantea la Margarita Pisano, ¿no? ¿Cierto? El triunfo de la masculinidad, ¿no? Incluso en el caso de la masculinidad heterosexual, o sea, homosexual, ¿ya? Miguel Ángel Ramos, por ejemplo, y Silvana Federici de alguna manera plantean también que la pobreza y el desempleo como un modo de sometimiento, ¿no? Vía clase de unos hombres hacia otros, ¿no? Ahí también Quino, ¿no? nos provee como de ejemplo de eso, ¿no? No sé si han visto o leído, ¿cierto? Potentes, prepotentes e impotentes. De alguna manera se reinstala, ¿cierto? Ese debate respecto a cómo también se podría reinterpretar la noción de clase como una forma de sometimiento entre hombres, ¿no? Una forma de sometimiento, digamos, no física, ¿no? Sino que más bien, como digo, económica, ¿no? La pregunta también, que se vincula con la pregunta más macro, ¿no? Tiene que ver con cuando Ana Muchasti de alguna manera aborda, ¿cierto? La idea de que no se puede pensar la eliminación de la violencia, que tiene que ver con otros parámetros, sino que es lo que se está hablando acá, en el caso de los varones, o en el caso del estudio de masculinidad, es precisamente cómo cambiar los procesos de subjetivación de los hombres y mujeres en contexto de relaciones desiguales de género, ¿no? Desiguales en términos de poder, ¿no? Y justamente eso es como, yo creo que el meollo del asunto, ¿no? Los procesos de subjetivación, que tienen que ver con la socialización, ¿cierto? Ocurren en ciertos espacios sociales como la escuela, familia, trabajo, etc., ¿no? Y ahí justamente está el meollo del asunto, ¿no? De cómo somos conscientes de poder cambiar esos procesos, ¿no? En términos de institucionalizar otras vías, ¿no? De socialización y otras vías de, como estamos planteando acá en esta iniciativa, ¿no? Es decir, educación no sexista tiene que ver con justamente cómo involucramos a todos los sujetos agentes de género, que somos todos, en justamente desarmar las relaciones desiguales de género, ¿ya?
porque finalmente es un sistema social, está integrado, ¿no? Todos estamos integrados en una forma de actuar como agentes de género sobre otros sujetos, ¿no? Entonces, es importante ir, digamos, verbalizando el cómo no solamente se es impactado por una estructura de género, sino que cómo podemos ir modificando ciertas estructuras, ciertas prácticas cotidianas en función de una nueva forma de relacionamiento y por tanto configurando una nueva estructura, ¿no? De lo masculino, pero que está asociado al tema de género y al tema de lo social, ¿no? Entonces el modelo masculino hegemónico, ¿cierto? Ha sido el sustento de una identidad que hoy está en entredicho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resignificación que podemos hacer, ¿no? O al que estamos invocando, ¿no? El tema de resignificar, ¿cierto? Las relaciones sociales de género, ¿no? Hoy día en el mundo de lo organizacional, o lo que se ve mucho en la investigación incluso, el tema, la conciliación es el camino, ¿no? Porque hoy día la norma, el sello, la norma 362, etcétera, 3262, o la conciliación en el mundo laboral, ¿por ahí va la cosa? ¿O es una cuestión temporal? ¿O por dónde va la cosa? La pregunta es justamente cómo reestructuramos el sistema en función de un nuevo escenario, ¿no? Que queremos instalar, ¿no? Entonces, claro, hoy día la precarización del mundo laboral demanda una reinvención del sujeto masculino, ¿no? Si uno pregunta cómo trabajó mi abuelo, cómo trabajó mi papá y cómo trabajo yo, ¿no? En el sentido de que mi abuelo trabajó en una fábrica 40 años y se jubiló, mi papá probablemente se cambió 2 o 3 veces de trabajo, y yo como generación hoy día, o incluso mis hijos, ¿no? La relación con lo laboral es totalmente distinta, ¿no? Entonces, la noción de masculino proveedor finalmente está cambiando, ¿no? O cambia en la medida que hoy día se exige, entre comillas, se dice por ahí, he visto algunos estudios, aunque no sé si es verídico, ¿no? Pero así en términos de verdades, pero sí pareciera que las prácticas de los jóvenes, estoy pensando en menos de 45, ¿no? Tiende a ser una mirada mucho más flexible respecto al tema del trabajo, ¿no? No permanecen mucho tiempo en un trabajo y finalmente el mismo departamento de recursos humanos, y cuando se contrata, empieza a haber una dinámica totalmente distinta, ¿no? Las personas se van porque quieren irse y cambiar de trabajo. Entonces, recursos humanos le dice, oye, pero le aumentamos el sueldo, ¿qué le mejoramos en su aspecto laboral para que usted se quede? No, es que no tiene que ver con eso, tiene que ver conmigo, yo quiero hacer otra cosa en mi vida y bla. Entonces ahí hay un cambio, ¿no? De la concepción no solamente de género, sino que del sujeto, ¿no? Como generacionalmente hablando, ¿no? Entonces hoy día esta lógica, ¿no? de ser sujeto masculino, pareciera que lo vive como una forma de castración, ¿no? En el sentido de que yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ¿no? En el sentido de que antiguamente se tenía que demostrar permanentemente, ¿no? O cada vez menos, ¿no? Se demuestra o hay un imperativo, ¿no? Que el sujeto siente que cada vez menos tiene que demostrar que es heterosexual a un otro, ¿no? Eso es asunto mío, ¿no? No tiene por qué involucrar a nadie más. Entonces, esta necesidad de demostrarse, ¿no? Pareciera que va perdiendo vigencia también, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito del empleo, ¿no? Así que en ese sentido también hay harto paño que tocar, ¿no? Bueno, aquí hay un par de relatos, ¿no? Respecto a la significancia del trabajo para los varones, que significa estar vivo, ¿no? Sustentar, ¿no? Tener un gusto, ¿no? La cesantía como una frustración, ¿no? Y que en fondo es el estar con no hacer nada, ¿no? Sientes pasado a llevar, etcétera, el sentimiento de la inutilidad, ¿no? No hay nada que hacer, etcétera, etcétera, terminan siendo parte de los elementos que están en tensión, que empiezan a entrar en tensión, ¿no? Y resignificar, ¿no? Entonces, hay una posibilidad de demostrarse ante un otro
ante otros varones de otra manera, ¿no? Y ahí se retoma la idea de la masculinidad híbrida, ¿no? O sea, se es varón heterosexual, pero de alguna manera hay una posibilidad, ¿no? O aparece en el horizonte por lo menos la posibilidad de vincularse con otros varones de otra manera que la tradicional que se ha hecho en la sociedad, ¿no? De manera patriarcal, no sé si quieren. Y en esta forma, no sé si recuerdan que cuando los varones empezaron a saludarse, ¿no? Me tocó vivir mucho tiempo en Suecia, y allá, claro, hay todo un tema con la proxémica en general, ¿no? El no acercamiento, más bien la austeridad en las relaciones, ¿no? En términos de contacto corporal, ¿no? Suecia es protestante, entonces tiene todo un rollo, donde yo viví, ¿no? Esta idea del toqueteo, ¿no? Por decir así de una manera, ¿no? De lo latino, ¿no? El ser cercano de piel, ¿no? Entonces, cuando llegué acá, estaba la lógica, ¿no? Binaria, ¿no? De que a las mujeres se les besa cuando se saluda y a los hombres no. Y después de un tiempo, creo que por el 2005, 2010, por ahí en esa etapa, se instaló como la lógica de que entre hombres, no se instaló, digamos, como permanentemente, sino que apareció la posibilidad, ¿no? De que a los hombres cercanos, a ciertos hombres, se les podía besar al saludar, ¿no? Al decir hola, buenas, etcétera, etcétera. Que eran los hombres o los varones más cercanos a la familia, etcétera, etcétera. Y hoy día está instalado, ¿no? Esa práctica. Entonces, efectivamente, el demostrarse puede que siga igual, ¿no? La idea de demostrarse, ¿no? Pero se puede demostrarse de una manera distinta, ¿no? Y no hay una, un reproche, ¿no? Como antiguamente se instalaba, ¿no? En, por ejemplo, besarse, ¿no? Al saludarse o al conocerse, ¿no? Entonces ahí también hay un tema, ¿no? De debate, ¿no? Que en fondo es decir, bueno, ¿cómo nos vinculamos entre varones? ¿Cómo se vincula la nueva masculinidad entre hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un video, ¿no? Que no sé si han visto, Full Monty, que tiene que ver con eso, ¿no? Como este paso, ¿no? De un hombre que de alguna manera ha tenido una pega tradicional, ¿no? En una industria por muchos años, y de repente por la crisis de los 80, ¿no? En Gran Bretaña, ¿no? Se desarma la fábrica y él queda sin pega, ¿no? Teniendo un hijo y separado. Entonces, la pregunta de él es cómo sigue proveyendo para su hijo, ¿no? En este caso, no su familia, su hijo. Y finalmente termina haciendo, junto con un par de colegas, digamos, de la ex pega, un servicio de strip club, ¿no? O sea, varones que van y hacen como un show a las mujeres, ¿no? Que era considerado como una cuestión muy de mujeres, ¿no? Entonces, y tienen que tragarse el orgullo y no sé qué. Entonces, eso muestra de una manera que los procesos de transformación o de nuevas prácticas en lo masculino están vinculados a un contexto histórico, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando hay una modificación de conducta, si se quiere, inmediatamente mirar el contexto, ¿no? Es decir, no solamente cambiar la práctica o instalar la idea de que vamos a cambiar la práctica de estos sujetos de manera punitiva o de manera judicial, por decirlo de una manera, ¿no? Sino que tenemos que mirar el contexto, ver qué está pasando para proponer cambios que sean como lógicos y coherentes con un contexto que resignifica las prácticas, ¿no? O que posibilita resignificar las prácticas, ¿no? No digo con esto que tenemos que estar esperando a que sucedan las cosas, pero sí tenemos que vincularlo con el contexto, ¿no? Encontrar posibilidades de cambio a partir, no solo como un acto individual, sino que como un acto colectivo, ¿no? Como grupal, ¿no? Entonces, claro, esta idea, ¿no? de nueva masculinidad, no sé si recuerdan que en algún momento se instaló, previo a esto, la idea de este concepto de nueva masculinidad, de hoy día, el tema de, ¿cómo se llamaba esto? De metrosexual, ¿no? El ubersexual, el George Clooney, ¿no? Que era como una de las figuras, ¿no? masculina, que era el metrosexual, ¿no? Y es interesante cómo se instala ese concepto, porque de alguna manera la nueva masculinidad protege la masculinidad, ¿no? En el sentido de que
los hombres pueden empezar a usar maquillaje sin dejar de ser homosexual. Era como eso un poco la lógica, ¿no? Porque empiezan a aparecer crema para hombres, maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparece el concepto de metrosexual para un poco plantear eso, ¿no? Es decir, un hombre se puede poner maquillaje, se puede usar crema o puede usar ciertos productos antes pensados para mujeres, sin que eso implique que él sea homosexual, ¿no? Ese era un poco el subtexto, ¿no? En el contexto del tema ¿cómo se llama? Del metrosexual, ¿no? Entonces, sin embargo, también se está definiendo, ¿no? Por ejemplo, con este autor, ¿no? Que es un profesor, doctor en neurología, ¿cierto? Con Fernando Uribe, que la nueva masculinidad es una nueva actitud frente a la vida, ¿no? Una forma de asumir la compleja sociedad del tercer milenio, educar a los hijos y armonizar en asuntos laborales que determinan una parte importante del equilibrio de las parejas en esta nueva era, ¿no? Entonces, si bien puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? La idea de la nueva masculinidad, y por eso el título de la canción hoy día, ¿no? ¿De qué manera esta idea de la nueva masculinidad también es una forma de proteger, ¿cierto? La masculinidad tradicional, ¿no? En el sentido de que, esto es así, esto es asá, y los que son nuevos hombres hacen las cosas de esta manera sin cambiar como esto de allá, ¿no? Así como esta otra categoría, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, claro, la nueva masculinidad tiene mucho de esto de que hay un nuevo producto, ¿no? O sea, este es un nuevo hombre, ¿no? Que aparece en el contexto actual y que en fondo responde a la necesidad, por decir así, la necesidad de la transformación de una masculinidad hacia otra, ¿no? En términos lineales, ¿no? Entonces hoy día tenemos X masculinidad y mañana tenemos este nuevo producto que es la nueva masculinidad que nos permite sí hacer una cuestión distinta, sí avanzar en línea de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, también yo creo que ahí es un poco complejo plantearlo eso. Sí es importante plantear lo que las masculinidades, ¿cierto? En plural, que no es una elección personal finalmente, tampoco la nueva masculinidad, no es algo que, oye, yo sí soy un nuevo masculino, ¿no? Sino que es parte de un proceso transcultural y estructural de la sociedad global, ¿no? Y que en fondo permanecen elementos de la vieja masculinidad con elementos de la nueva masculinidad, ¿no? O de los nuevos tiempos, por decir así, ¿no? Y que en eso, digamos, de alguna manera también es integral, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? También, de que cuando nació mi hija en el 2008, en el hospital, o en la clínica en este caso, no habían hombres matrones, ¿no? Cuando nace mi hijo en el 2015, sí habían, y habían varios, fueron 3 de hecho, que estaban como matrones, ¿no? En el parto, ¿no? O sea, tanto en el parto como después durante los 2 días posteriores, ¿no? Entonces ese mero hecho, ¿no? De que aparecen hombres que estudiaron matronería o estudiaron enfermería, también es parte de este proceso más imbrincado, ¿no? De transformación de las masculinidades, no solamente como, el hombre que cuida, por tanto es no hombre, sino que hay también hombres que optan por una carrera feminizada o por desenvolverse en una carrera feminizada, un ámbito feminizado. Hay hombres que están en el trabajo y usan el postnatal masculino, etcétera, etcétera. Entonces, hay elementos que ya se conjugan, porque yo podría decir que efectivamente la nueva masculinidad fueron, por ejemplo, los hombres gays en la época del 80, porque plantean, o Lemebel, por ejemplo, porque plantean un quiebre, ¿no? Con la vieja masculinidad, ¿no? No solamente la nueva masculinidad de hoy día, ¿no? En términos estéticos, en términos como de producto neoliberal del mercado, ¿no? Sino que se maquilla, por ejemplo, ¿no? Sino que había muchos anteriormente, ¿no? Que planteaban en la práctica en la idea de la nueva masculinidad, entre comillas, u otra masculinidad, dentro de un contexto completamente distinto, ¿no? Acá se me fue el texto acá. De nuevo acá, ¿qué se fue el texto? Va,
interesante. Acá tendría que haber aparecido un texto, pero es básicamente la pregunta sobre el cómo el sujeto hoy día se baja del pedestal, ¿no? En el sentido de que históricamente se le ha invocado a cada sujeto masculino, ¿no? A mirar a la figura paterna que lo antecede, ¿no? El padre, Dios, presidente, etcétera, etcétera, este mandato, ¿no? Que está puesto en él una estatua, ¿no? Entonces, cada sujeto empieza hoy día, al parecer culturalmente, ¿cierto?, a preguntarse, ¿no?, respecto a, bueno, ¿a obra de qué?, como dice Felipe, ¿no? ¿Qué he hecho yo?, ¿no? ¿Qué implica ser varón hoy día, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y ahí el sujeto, hoy día, al parecer, sujeto masculino, ¿no?, en la práctica, estaría más bajándose del pedestal y haciéndose las preguntas, ¿no? En función, y tratando de responderlas, ¿no? Entonces, al bajar, ¿no?, también cambia la perspectiva, ¿no?, de las cosas de la vida, ¿no? Entonces, más que la tristeza, tiene que ver con eso, ¿no?, de Felipe en este caso, ¿no?, de cómo cambiar las perspectivas para responder la pregunta de una manera distinta, no estar solo parado ahí arriba, ¿no?, sino que bajar del pedestal y mirar el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, claro, cambia la semántica, ¿no?, de la estructura de una cartografía desigual entre lo masculino y femenino, ¿no? Entonces, vemos también, retomo el cine, ¿no?, como un ámbito de justamente la reconfiguración, ¿no?, o posibilidad de reconfigurar también la estructura objetiva, ¿no?, de un cuerpo masculino, de qué consiste, para qué es, cómo funciona, etc. Porque hoy día efectivamente estamos en este debate respecto a si hay si hay o no una nueva masculinidad, ¿no?, una neomasculinidad, por decirlo así, ¿no? Porque si vivimos un contexto, ¿no?, de incertidumbre, ¿no?, toma sentido hablar de, o que aparezca, ¿no?, nuevamente, ¿cierto?, el sujeto masculino, tratando de definirse nuevamente, ¿no?, en un contexto de crisis, y decir, no, esto es lo masculino, esto es lo varonil, etcétera, etcétera, ¿no? Y echando mano a ciertos anclajes simbólicos, ¿no?, arquetípicos. ¿Para qué nombrar toda la cuestión de la saga Marvel, ¿no? Por eso pongo la imagen ahí, ¿no? Y en paralelo va obviamente la discusión sobre y ellas, ¿no? ¿Qué pasa con ellas, ¿no?, en ese sentido, en este contexto? Se redefine lo masculino y también se redefine lo femenino, ¿no?, o las mujeres, ¿no? Entonces, este debate, ¿no? Cuando digo debate tiene que ver con no solamente una cuestión académica, sino que cómo discutimos con las personas en el día a día, el cine, cómo se presentan las noticias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque los niños muchas veces ven esta figura, ¿no?, y lo ven como ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, los varones empezamos a vincularnos o a revincularnos con lo femenino en distintas maneras, ¿no? Hay un texto, un paper de Paula Salinas y Susana Arancibia respecto a los discursos cuando en el primer gobierno de Bachelet, y cómo los discursos masculinos se vinculan con esta posibilidad, ¿no?, o en el caso real, ¿no?, de una mujer ser presidente de un país, ¿no?, que no había sucedido antes, ¿no? Entonces, claro, ellos analizan el discurso, ¿no?, de cuál es la parada en ese sentido de los varones frente al intercambio, o sea, frente al hecho de que Bachelet asume el poder o asume la primera magistratura del país, ¿no? Entonces ahí hay cuatro o cinco posturas que ellas plantean, ¿no? El intercambio cooperativo, el intercambio utilitario, resignación al alejamiento y separatismo y rechazo y confrontación, ¿no? Entonces, estas 4 o 5 categorías tienen que ver como esta sutileza de las posturas de los varones en función de tener una mujer presidente, ¿no?, que puede replicarse y bajando en la escala, ¿no?, de tener una jefa, de ¿se llama? O sea, una mujer como jefa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura de los varones, ¿no? O sea, el intercambio cooperativo sería lo más cercano a la postura igualitaria, en el sentido de que, no, a mí me gusta, creo que es importante, y ahí, ¿no? Intercambio utilitario, en fondo, es cuando el varón pues, plantea que no está de acuerdo en estricto rigor, pero bueno, es lo que hay que hacer y porque podemos sacar beneficio de esta situación, ¿no? Utilitario. Está la pacificación, resignación, que en fondo es, bueno, no nos queda otra, básicamente eso, ¿no?
no me gusta, ¿cierto? Me voy, me alejo, y la confrontación, ¿no? No solamente la actitud de alejarse, ¿no? No estoy ni ahí como el Chino Río, ¿no? Sino que me separo, pero además rechazo y confronto, ¿no? Las mujeres no deberían hacer esto, ¿no? Y esas posturas, en fondo, son las que emergen con esta idea del neomachismo o con el neomasculinidad o masculinismo, ¿no? ¿Ya? Y como a ir, digamos, cerrando también la reflexión, ¿no? Decir, bueno, pero por otro lado, se puede ser feminista, feminista, aliado, aliada, aliade, siendo que la vivencia de un varón en general no es parte, o siendo no parte de un grupo social de subordinados, ¿no? Más bien privilegiado o con ciertos privilegios que no lo ubican en ese grupo o en ese contexto. Todos los varones tenemos esta vivencia más o menos similar, y etcétera, etcétera. Ahí hay una pregunta, ¿no? que emerge en el último tiempo, ¿no? O sea, ¿podemos serlo o no? ¿En qué términos? ¿No? Hay varios textos ahí y debates que nos permiten eso, ¿no? Hoy día, y se puede preguntar hasta qué punto, ¿no? ¿Cuán extenso es la posibilidad de esto dependiendo de ciertos contextos, ¿no? Pero empieza a aparecer, ¿cierto?, esta idea del cuidado, ¿no? Como una posibilidad, ¿no? Y ahí retoma la idea de la paternidad como una posibilidad de plantear la idea de la nueva masculinidad en relación al tema del cuidado, ¿no? Y aquí, bueno, volvemos a la idea de la masculinidad que un poco le planteé al principio, ¿no? ¿Qué entendemos por crisis de la masculinidad, ¿no? ¿Qué entendemos por la nueva masculinidad, ¿no? Que en fondo, más que responderla, es o sea, ustedes la responden, digamos, pero para seguir reflexionando, ¿no? Como dos cuestiones que hay que seguir dándole vuelta, ¿no? Creo yo. ¿Ya? Entonces, para ir entendiendo la idea del concepto, más que definirlo, tiene que ver con la necesidad de historizar las situaciones, ¿no? Comprender los contextos, no funciona un diagnóstico solamente o necesariamente, sino que en relación al porvenir, o sea, qué es lo que se viene y en función de un cierto contexto determinado, ¿no? Entonces, porque también la idea de la crisis tiene que ver con una mirada muy cortoplacista, puede decirse, que tiene que ver también con lo estético, por un lado, o sea, por otro lado, porque además creo que la crisis, más que un derrumbe del sistema, tiene que ver con esta propuesta, ¿no? del feminismo, o los feminismos, ¿no es cierto?, como en términos más suaves, ¿no?, el revisionismo identitario, ¿no?, que no solamente tiene que ver con ellas, sino que también con ellos, ¿no? O sea, muchas de las feministas también han planteado que esta revisión identitaria es una cuestión humana, no es una cuestión de hombres o mujeres, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con cómo repensamos el concepto, ¿no? Y repensamos usando, o sea, yo propongo, digamos, de alguna manera, para la reflexión, ¿no? Hablar de lo obsoleto, ¿no? De lo inadecuado, anticuado en ciertas circunstancias, ¿no? Tiene que ver con el desajuste progresivo, ¿no? Y la actualización de nuevas necesidades que ya vienen dándose harto rato a partir de una vivencia, ¿no? Entonces, más que la crisis de la masculinidad, ¿cierto?, es la época de la obsolescencia de un modelo de masculinidad, ¿no? Al menos parcial, ¿no?, de los preceptos tradicionales de masculinidad patriarcal. Y situando esa reflexión es hacerse la consulta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto representa hoy, ¿cierto?, o estamos hoy en un punto de inflexión en función de los preceptos de esta masculinidad tradicional, ¿no? Supuestos de esta linealidad histórica, etcétera, etcétera, de este nuevo producto que es la nueva masculinidad, ¿no? ¿En qué medida estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Esa es una gran pregunta, y que obviamente en el ámbito de la educación la podemos situar, ¿no? Nos permite situar la pregunta mucho más en el sentido de que cuando nosotros estamos como docentes, por ejemplo, cambiando nuestras prácticas desde la noción racionalista, lineal, competitiva, a una lógica distinta, ¿no? Colectiva, como plantean los feminismos, ¿no? Colectiva, ecologista, cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también ahí hay
una posibilidad, ¿no? Se ha abierto una posibilidad de debate que justamente cuestiona estos supuestos masculinistas, ¿no? De la linealidad, racionalidad, etcétera, competencia, de una manera que también la podemos trasladar o traducir, ¿no? A elementos concretos como las hay, ¿no? En el ámbito de educación, ¿no? Y que finalmente también tiene que ver con algo que creo que es clave, ¿no? En este último tiempo, que es también involucrarnos de una u otra manera a los varones también, y que ha sido un tema de larga data, ¿no? En mi caso, involucrar a los varones en temas de género. O sea, no solamente como una cuestión administrativa, judicial, simbólica, sino que más bien como un elemento de lo personal situado y también en términos más colectivos, ¿no? Activista político, si se quiere, ¿no? Y específicamente en la educación, ¿no? Así que creo que esos son básicamente elementos, ¿no? Que hemos transitado durante esta conversa, lo que yo les he expuesto, ¿no? Que tiene que ver con, en fondo, y la convergencia, ¿no? Que creo que debe existir de los varones en función de una educación no sexista, ¿no? No es en términos excluyentes, sino que nos involucra y nos interpela a hacernos parte en lo práctico y en lo profesional de los temas de género, porque finalmente es un sistema integral, ¿no? Y finalmente también el patriarcado oprime de una manera distinta, pero suprime ciertos aspectos del modo de vivir como sujeto masculino, que son necesarios abordarlos para también converger con un movimiento feminista que viene dándose harto rato y que también debería hacernos parte sí o sí, porque al final es un tema de lo humano, más que por una segregación propiamente de sexo, ¿ya? Así que eso, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y si hay preguntas, consultas, las podemos plantear acá. Y quedo a disposición también, si alguien quiere referencias para compartir, yo lo puedo hacer llegar vía la Rosita, vía el diplomado, y disponible a seguir conversando o respondiendo consultas o línea de debate más extensa que nos permite este espacio. Eso. Súper, muchas gracias, Devanir. No sé si hay preguntas o comentarios también con respecto a nuestras situaciones en nuestras comunidades, como vemos este tema en tensión con lo que pasa también en nuestro quehacer pedagógico y lo que por ahí pasa. No sé, abro la palabra. Sí, yo creo que cualquier cosa, ahí estoy viendo un poco el chat. Si quieren algún texto que he mencionado, algún elemento, háganlo, dejan el comentario y ahí vemos que podemos mandar vía correo para que le hagamos llegar el texto, alguna cosa, ¿no? Porque tengo varios de los textos y algunos elementos, así que para que lo tengan y lo tengan en consideración y también consideren que puedo contestar vía correo, así que alguna consulta más específica o que tome más tiempo de responder, ¿no? Así que me encanta los intercambios vía correo como a la antigua, ¿no? Hoy día es mucho más específica las cosas. Así que eso, dejo extendido esa invitación y gracias por el espacio. Genial. Bueno, también lanzar la pregunta es cómo vamos poniendo estos temas en nuestras comunidades. Vamos armando grupos, cómo vamos abriendo Claro. la discusión en las tensiones de la masculinidad hegemónica versus las distintas masculinidades, o cómo vamos invisibilizando también todas las otras masculinidades, o todas las otras expresiones de la Claro.
Claro. Entendiendo además que todavía existen colegios monogenéticos en el día de hoy, entonces ahí también hay que hacer alguna discusión. Parece que me pillé.